Un cordial saludo para todos y para todas. En el siguiente video vamos a aprender a catalogar un libro aplicando la normativa RDA con el uso del sistema o del software de gestión bibliotecaria COA. Primero vamos a ingresar a nuestro COA, vamos a dirigirnos al módulo de catalogación y en el módulo de catalogación vamos a tener en cuenta que lo estamos realizando bajo la versión 22.11.05. Por lo tanto, ustedes van a encontrar algunas herramientas administrativas o de parametrización dentro del módulo. Nos dirigimos a la parte inferior izquierda y vamos a seleccionar en la flecha la hoja de catalogación de libros. Vale aclarar que esta hoja ya se encuentra parametrizada con las etiquetas MAR que vamos a trabajar según lo que aplica la norma RDA. Recuerden que en un video anterior pueden conocer la parametrización de las hojas para que lo tengan presente. Vamos a darle clic a la hoja de libros y vamos a revisar que estén nuestras etiquetas completas. Es importante que cuando vayamos a hacer el ingreso del libro que vamos a catalogar no se encuentre existente en la base de datos. Por lo tanto, para que ustedes realicen esta verificación, pueden ingresar en la parte superior donde encuentran la opción de buscar en el catálogo y vamos a colocar la opción del libro que vamos a catalogar. Podemos hacer la búsqueda por título, por autor o por ISBN. En este caso vamos a hacer la búsqueda por título. El libro que vamos a hacer de ejercicios Paranormal Colombia de Mario Mendoza. Paranormal Colombia. Y vamos a darle la opción búsqueda en el catálogo, buscar en el catálogo y nos dirigimos con la flechita verde y le damos allí a aceptar. Aquí nos apareció que no se encuentra, vamos también a hacer una búsqueda por el ISBN, vamos a colocarlo sin guiones, en COA nos recupera sin guiones también, entonces no hay ningún inconveniente para cerciorarnos de que ese título no se encuentre en nuestra base de datos. Perfecto, entonces ya estamos seguros de que no está. Esto es importante para que no se nos vaya a duplicar la información. Recuerden que creamos un nuevo registro si tenemos un ISBN y datos bibliográficos diferentes a los que tenemos ya ingresados en nuestro catálogo. Entonces nos vamos a devolver nuevamente al menú principal, vamos a irnos al módulo de catalogación y vamos a darle clic a la flecha y vamos a seleccionar la plantilla de libros. Perfecto, ya ingresamos a nuestra plantilla, vamos a empezar a diligenciar, entonces la etiqueta líder o los campos fijos de control, recordemos que aquí tenemos el editor de etiquetas, vamos a darle clic, vamos a desplegar la información y vamos a empezar a hacer nuestra catalogación de los campos fijos. Recordemos que dentro de COA vamos a encontrar un signo de interrogación al lado de la etiqueta que nos va a llevar al formato MAR 21 para que nosotros también nos vayamos guiando de cómo diligenciar esta etiqueta que es muy importante para la recuperación de los títulos que vamos a ir ingresando. En nuestras posiciones 0,5 recordemos que de las 5 a las 9, las posiciones van con un 0 antecedente, pero dentro del desarrollo de COA nos aparece solo el número, para que no nos confundamos de pronto al momento que lo contrastemos con el formato MAR. La posición 0,5, que es estado del registro, vamos a seleccionar la N, que es nuevo porque lo estamos ingresando desde 0. En el 0,6, tipo de registro, estamos diciendo que es el A, el carácter A, material de texto o material textual, que significa que estamos catalogando un libro impreso y que vamos a encontrar texto dentro de ese recurso bibliográfico. En el campo 007, nivel bibliográfico, vamos a seleccionar la M, es una monografía o ítem, perfecto. Tipo de control lo dejamos como está, el esquema de codificación y el indicador que nos sigue lo vamos a dejar como se encuentra el licenciado. En la posición 17, nivel de decodificación, acá sí es muy importante que le demos nivel completo. Recordemos que utilizamos esta opción porque estamos aplicando RDA, quiere decir que nuestra descripción va a utilizar todas las etiquetas necesarias para que el usuario pueda encontrar la información y también tener en cuenta que va relacionado con la política que cada biblioteca esté asumiendo en cuanto al procesamiento técnico, la catalogación o la descripción bibliográfica. Vamos a continuar con la siguiente posición, que es la número 18. Aquí a ustedes les va a aparecer por defecto las reglas de catalogación angloamericanas en su acrónimo en inglés. Vamos a seleccionar y aquí lo vamos a cambiar a I
ISBD con puntuación. Este es un cambio que nos dice la norma RDA que debemos realizar para la descripción aplicando esta norma. Entonces vamos a seguir las ISBD, International Standard Bibliographic Description, con puntuación. ¿Listo? Entonces aquí vamos a darle la I. Esto nos está indicando que nuestro registro está empezando a trabajar en RDA. La posición 19 ya se encuentra diligenciada y la 20 y la 24 también. Le vamos a dar OK. Ya ustedes se van a dar cuenta que nos cambia inmediatamente la información de nuestra etiqueta líder o cabecera. Vamos a continuar con la 003. En esta 003 nos va a salir por defecto la información que tengamos aquí identificada. Recordemos que aquí podemos también parametrizar la hoja para que nos salga el código que nos da la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como entidad catalogadora. En este caso vamos a colocar el código que tenemos para las bibliotecas o para la Red Nacional de Bibliotecas Públicas cuando hacemos el proceso de catalogación de manera interna. CO, que significa Colombia, BO, que significa Bogotá, y RNBP, Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Es importante recordar en este punto que si la biblioteca está creando o catalogando material nuevo, que puede ser alguna compra que haya realizado, material que le hayan donado distinto a las dotaciones que recibe por parte del Ministerio de Cultura o que haya sido de pronto una donación, este código que deben colocar es el de la biblioteca. ¿Dónde lo pueden encontrar? Nos vamos a dirigir aquí al MAR 21. Vamos a darle en la parte de abajo organizaciones. Acá ustedes pueden buscar el código. Vamos a darle que nuevo requerimiento en español, pero vamos a dar primero aquí para buscarlo. Entonces ustedes aquí en esta parte pueden buscar la institución. Vamos a colocar aquí Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Pueden hacer la búsqueda. Aquí nos aparece el código que estamos utilizando nosotros, pero importante que acá coloquen el código que tiene su biblioteca. Acá la pueden buscar si está. Si no lo encuentran, es muy sencillo, lo pueden directamente solicitar. ¿Listo? Entonces nos vamos a devolver a la página principal y aquí en esta parte vaya al formulario. Aquí ustedes pueden tramitar la solicitud, aproximadamente se les demora de 8 a 15 días en dar respuesta y van a tener su código que los va a identificar como entidad catalogadora, como biblioteca que cataloga, y es un código internacional de identificación que es muy importante que las bibliotecas que hacen estos procesos puedan solicitarlo. Listo, entonces vamos a continuar con la etiqueta 005, que es la fecha de la transacción. Ahí nos sale la fecha del día de hoy. El campo 007, que es también un campo que se aplica o que se empezó a utilizar a partir de la implementación de RDA. Este también es una opción editable. Aquí vamos a seleccionar entonces el tipo de material de texto porque estamos catalogando, recordemos, un libro impreso. Entonces aquí nos dice texto y la designación específica, ¿cómo encontramos esa publicación? ¿Caracteres normales, grandes, en braille? No, lo tenemos en caracteres normales. Es un libro común y corriente impreso. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta si están catalogando un libro que contenga braille, pueden seleccionar la opción y así de esta manera. Vamos a dejarlo así, ok, y ya nos aparece entonces aquí identificada la información. Vamos a continuar con el campo 008, con la etiqueta. Aquí también tenemos que editarla. Vamos a abrir el editor y vamos a empezar a seleccionar la información. Entonces aquí en el tipo de material nos está diciendo que estamos trabajando en la plantilla de libros. En la fecha ingresada entonces nos sale la fecha del día de hoy. En tipo de fecha, acá es muy importante que ustedes vayan a la página legal de su libro donde encuentran los datos bibliográficos y puedan revisar qué información les sale. Entonces a mí me sale que este libro fue publicado en el año 2014 por la editorial Planeta y lo antecede el símbolo de copyright. Eso es un dato muy importante porque quiere decir que este libro, su fecha de publicación es de copyright. Vamos a seleccionar el menú desplegable y aquí nos va a salir más adelante en la T, fecha de publicación de copyright. Recordemos que esto también lo encontramos en el formato MAR 21. Es importante que ustedes estén muy de la mano con el formato MAR, que es el que nos ayuda a revisar cómo se diligencia la información en cualquier sistema de gestión bibliotecaria. ¿Listo? Entonces acá ustedes pueden ingresar
a los campos de control. Esto es un campo de control, el 008, y aquí van a encontrar todos los tipos de materiales. Como estamos hablando de los libros, vamos a encontrar aquí de las posiciones 18 a la 34 toda la información de los libros, y de las posiciones 00 a la 39 todos los materiales van a aplicar. Por lo tanto, aquí estamos hablando de la posición 06 y que nos dice fecha de copyright. ¿Listo? Esto para que ustedes tengan presente de dónde también pueden guiarse con el formato MAR 21. Continuamos con la posición 07 y 10. Aquí vamos a colocar la fecha de publicación, el año de publicación, en este caso sería 2014. Recordemos que estas posiciones de la 07 a la 10 significan los caracteres que caben en ese campo. ¿Cuántos caracteres? 07, 08, 09 y 010 quiere decir 4 caracteres. Eso es lo que simboliza estas posiciones. Por lo tanto, aquí ustedes no van a poder ingresar un carácter más. Fecha 2, no tenemos otra fecha de publicación. Aquí podemos colocar de pronto fechas que anteceden a la publicación, cuando a veces son nuevas reimpresiones que solo cambia fecha de reimpresión, pero no cambia ninguna particularidad del libro. Podemos colocar la fecha que lo antecede aquí. En este caso no nos aplica. Vamos a continuar con la posición 15-17. Aquí vamos a colocar el lugar de publicación donde fue publicado. Entonces aquí nos dice que es en Bogotá, Colombia, y también el ISBN no lo confirma, 978-958, que es el código específico de Colombia. Entonces aquí vamos a colocar nuestro código, que es el CK. Ustedes también lo pueden desplegar aquí en la lista de códigos. Le vamos a dar clic y aquí lo van a encontrar. Recordemos que la página del MAR 21 está en inglés, por ejemplo. Por lo tanto, debemos buscar la información en inglés. Con control F, entonces podemos buscar aquí. Vamos a ver cómo nos sale Colombia. Bueno, en este caso no hay ningún problema, pero para otras especificidades de códigos que necesitemos, tenemos que hacer la búsqueda en inglés, por ejemplo, como los idiomas. Colombia CK, entonces es importante que aquí revisemos y así nos va a aparecer con otros países. Entonces, por ejemplo, busquemos Chile, CL, Argentina y así sucesivamente los lugares de publicación que nos pueden aparecer en nuestros libros que vayamos a catalogar. Nos devolvemos y perfecto, ya colocamos el CK. De las posiciones 18 a la 21 podemos colocar ilustraciones. Recordemos que las ilustraciones las colocamos en el orden de importancia que las visualicemos. En este caso es un libro de literatura que no tiene ilustraciones, pero en dado caso que llegara a tener bastantes ilustraciones como en los libros de literatura infantil que son ilustrados, vamos a colocar en el primer código ilustraciones, o sea el carácter A, y en los siguientes, si de pronto ustedes pueden determinar que hay gráficos, que hay fotografías, que hay planos, que hay retratos, mapas, pueden colocarlo en el orden que ustedes lo vean, pero que realmente se visualice una cantidad considerable de ilustraciones. Si ustedes ven que son varias, podemos dejarlo solo con la primera posición 18 ilustraciones. Recordemos que esta información que estamos diligenciando en nuestros campos de control en la 008 tienen que verse reflejado en los campos variables que vamos a ver ahorita más adelante, quiere decir en otras etiquetas que ya vamos a revisar. Continuamos aquí con el campo 22, la audiencia de objeto. Aquí vamos a colocar que realmente este libro de literatura es para un público general. Acá ustedes podrían predeterminar o determinar si este tipo de material puede ser leído por una audiencia juvenil, infantil, sobre todo muy importante que lo tengamos en cuenta para la literatura o libros informativos también infantiles, para que podamos seleccionar esa edad a la que va dirigido. Aquí vamos a colocar que es un libro para público general. La forma del ítem en la posición número 23, vamos a identificarlo y vamos a decir que es una reproducción normal impresa, que significa que lo tenemos en la mano, quiere decir que es una R, que es una publicación impresa y la tenemos normal. De las posiciones 24 y 27 no las vamos a utilizar, estas no las vamos a intentar codificar. Vamos a continuar con la 28, publicación gubernamental. No, esto no es una publicación gubernamental, entonces vamos a dejarlo así. En numeral, recordemos que el numeral en el formato MAR 21 significa vacío, por lo tanto se va a visualizar un espacio en ese campo.
Publicación de conferencia no es una publicación de conferencia, no es un producto que haya sido después de algún encuentro o conferencia, porque es un libro de literatura. Es un homenaje, tampoco es un libro en homenaje. Recordemos que en homenaje tenemos que tener en cuenta que el libro haya sido dedicado a alguna persona, a algún escritor, no cuando de pronto se dedica a alguien, que es diferente a que sea un homenaje por su vida de obra. Entonces aquí no nos aplica, lo dejamos en cero. En índice, este punto es muy importante, a veces se tiende a confundir el índice con la tabla de contenido. Algunos libros de literatura tienen una tabla de contenido para visualizar los capítulos que tenga el libro, pero muchas veces no aparece como tabla de contenido en su impresión, sino índice, pero nos relata esos contenidos que vamos a encontrar. Entonces no nos confundamos. El índice de los libros siempre los vamos a encontrar al finalizar las páginas y van a ser índices con letras muy pequeñas, índices onomásticos, índices alfabéticos, índices alfanuméricos, índices de autores temáticos, pero tablas de contenido no son un índice. Por lo tanto, aquí vamos a indicar que es cero sin índice. 32, la posición va vacía. Forma literaria, esta sí es importante, podemos decir que es una novela. Esta es una novela de Mario Mendoza. Biografía, en algunos libros nos tiene en las solapas como datos biográficos del autor, como es en este caso que nos indica que Mario Mendoza nació en Bogotá en 1964. Vamos a colocar contiene información biográfica. Si no la tiene, la dejamos no contiene. Idioma del libro, aquí lo que les comentaba anteriormente, nos vamos a la lista de los códigos, aquí se vamos a buscar en español, entonces control F, en inglés, perdón, español SPA, perfecto, ese es el idioma. Entonces nos devolvemos a nuestro editor y vamos a colocar SPA, que ese libro se encuentra en español. Aquí ya no diligenciamos más, en registro modificado le decimos que no es modificado y en la posición 39 otro, somos otra agencia diferente a la Biblioteca Nacional o a un programa de catalogación cooperativa. Entonces lo dejamos en D, guardar. Y ya encontramos nuestras posiciones totalmente diligenciadas. Vamos a pasar a la etiqueta 020 donde colocamos nuestro número internacional ISBN. En este caso podemos ver que nos sale un subcampo Q que también podemos utilizar. Perfecto, vamos a continuar con la 020, vamos a colocar en el subcampo A nuestro código ISBN 978 958 42 42 08 2. Recordemos que este código debe ser ingresado sin guiones, como nos dice el formato MAR 21. Y en el subcampo Q, si de pronto estamos catalogando alguna colección, podemos identificar si ese ISBN corresponde a algún volumen, tomo. En este caso no nos aplica, pero tiene también el ISBN de 10 dígitos. Ese es el de 13 y tenemos el de 10. Entonces vamos a duplicar la etiqueta y vamos a colocar los dos para que también podamos tener esas dos maneras de recuperarlo. Listo. Vamos a continuar con nuestra etiqueta 040. Recordemos que en este campo debemos colocar también el código de la agencia catalogadora, en este caso es el de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Aquí las posiciones cambian, digamos que los subcampos no van en ese orden alfabético, sino según lo que nos dice la norma RDA. Después del subcampo A va el B. En esta de lengua de catalogación vamos a colocar SPA. Español es el idioma en el que nosotros catalogamos, no el idioma del libro para que lo confundamos, sino nuestra lengua de catalogación, nuestro idioma, español. Vamos a colocar aquí el E y aquí nos dice la norma de descripción. Recordemos que en los campos de control, en la 008 estábamos diciendo y en el campo 001, en la etiqueta líder, estábamos diciendo que estamos catalogando con la norma ISBD. Quiere decir aplicando RDA. Entonces aquí vamos a colocar RDA en minúscula para que terminemos de cerciorar que este registro va a estar aplicando la nueva norma. Vamos a continuar con la etiqueta 041. Aquí es muy importante que ustedes revisen si en la página legal del libro ustedes van a encontrar si es
una traducción la que están haciendo o es el original. En este caso, este libro no es una traducción como puede pasar en otras obras de literatura, sino un original. Por lo tanto, vamos a colocar en el subcampo A el idioma, el código, ahí nos dice el código de la lengua en el que encontramos el texto, SPA, y vamos a colocar en la etiqueta 041 en los indicadores, el primer indicador va a ser 0. Ese 0 que nos está diciendo que no es una traducción, aquí nos dice este recurso no es una traducción. Si fuera una traducción colocaríamos primer indicador 1 y utilizaríamos el subcampo H indicando cuál es el idioma de esa versión original. ¿Listo? En este caso no es el ejemplo. Vamos a continuar aquí en la etiqueta 046 código de área geográfica. Para la catalogación que se haga para la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, recomendamos que los libros de literatura podamos colocar ese código que identifica el área geográfica. En este caso vamos a colocar que se está refiriendo a Colombia. Listo, está haciendo alusión dentro del análisis que se está haciendo de Colombia y también nos lo dice su título, ¿no? Colombia Paranormal o Paranormal Colombia. Entonces vamos a buscar los códigos aquí con el signo de pregunta. Aquí ustedes le dan lista de códigos geográficos y vamos a mirar acá los códigos de secuencia. Vamos a mirar qué nos dice para Colombia. Listo, que es seca. SCK, perfecto. Vamos a copiarlo y lo vamos a colocar por acá. SCK, guión, guión, guión. Aquí nos está diciendo más adelante la visualización de esta etiqueta. Vamos a revisarla. Cuando ingresemos totalmente a esta etiqueta, vamos a revisar algunos ejemplos. ¿Listo? Aquí el MAR nos está diciendo coloque unos guiones después del código, 3 guiones para que llenemos totalmente la posición. Aquí ustedes pueden ver, revisar algunos ejemplos que también pueden utilizar. Vamos a continuar. Perfecto, ya tenemos. Vamos a dejar nuestras clasificaciones ahora para más adelante. Vamos a pasar con la etiqueta 100. Vamos a empezar con la descripción del autor. En este caso, entonces, Mario Mendoza. Para los catalogadores, bibliotecarios, bibliotecólogos que utilicen autoridades, saben que pueden ya hacerlo desde el módulo de autoridades de COA y llamar aquí al autor. En este caso, lo vamos a hacer sin utilizar el módulo de autoridades y vamos a diligenciar su autor de su manera normalizada. En el subcampo vamos a colocar Mendoza, coma Mario, coma, recordemos la puntuación, estamos utilizando puntuación de ISBD que la manejamos más adelantico en las posiciones, en los campos de control que vimos. En el subcampo D vamos a colocar las fechas asociadas del nombre, quiere decir la fecha de nacimiento y muerte. En este caso, Mario Mendoza nació en 1964, pero aún no ha fallecido. Entonces vamos a colocar guión, espacio, coma. ¿Qué significa este espacio? Que más adelante, en dado caso que el autor muera, podemos editar este registro y colocar su fecha de muerte. Si estamos haciendo la autoridad, lo editamos directamente en la autoridad y se nos va a actualizar la información en COA. Entonces, importante que tengamos en cuenta esta información. Y subcampo E, aquí vamos a colocar su relación. ¿Quién es Mario Mendoza? El autor de esta obra y terminamos con punto. Aquí nos falta el primer indicador, entonces vamos a revisar en MAR 21 qué nos está diciendo el indicador. Acá nos dice primer indicador 1 si estamos colocando primero apellido, coma nombre, que es lo que normalmente utilizamos para la catalogación o descripción bibliográfica que hacemos en el país. Vamos a colocar primer indicador 1. Es muy importante que las etiquetas que deben diligenciar indicadores siempre lo hagamos, no es opcional, es obligatorio según lo que nos dice el formato MAR. Perfecto, aquí ya diligenciamos nuestro autor, vamos a pasar a las etiquetas 200, vamos a empezar con la 245, aquí ya tenemos el título Paranormal Colombia, espacio, 2 puntos, este título tiene subtítulo, aquí está, sí, va en mayúscula. Vamos a colocar un subcampo B con el resto del título o el subtítulo, recordemos que empezamos con mayúscula, al filo de lo real, espacio slash, que es la puntuación que nos da la continuidad al siguiente subcampo, que es el C, y vamos a colocar aquí nuevamente el nombre del autor, pero en su nombre de pila. ¿Qué quiere decir? Primero el nombre, después el apellido, Mario Mendoza.
Aquí vamos a revisar si de pronto tenemos más autorías, en este caso no nos aplica, pero habrán libros donde ustedes van a encontrar editores, ilustradores, etcétera. ¿Cómo los diligenciaríamos en el caso que aplicara espacio, punto y coma? Si cambia la autoría, iríamos ilustrador María o ilustradora María González. Listo, aquí revisamos bien, que nos salga bien la ortografía. Y esa es la manera adecuada de irlos colocando. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Si fueran dos autores, ¿cómo colocaríamos el autor? Con coma. María Betín y un espacio, listo, para que lo tengamos presente. En este caso no nos aplica, entonces vamos a borrar y vamos a finalizar con punto y continuamos con el siguiente campo, que sería la 250. Aquí en la 250 vamos a colocar la edición del libro. Esta es una primera edición, entonces recordemos que ya no utilizamos abreviaturas, que es lo que nos indica la norma RDA. Entonces decimos primera edición y finalizamos con punto, y así sucesivamente. Segunda edición, tercera edición. En el subcampo B podemos colocar las reimpresiones. No sé, esta puede ser la primera edición, un ejemplo, porque el libro no nos lo dice, por lo tanto no colocamos la información que no nos esté diciendo. Pero aquí nos está diciendo que esta es una primera edición del 2014. En dado caso podemos colocar en ejemplo tercera reimpresión. Si se llegara a dar el caso, esta es la información que colocamos de la mención, en dado caso que no se aplique. Aquí no manejamos indicadores, podemos seguir con el siguiente campo y va a ser la etiqueta 264. Recordemos que esta es una etiqueta también nueva que se utiliza según la normativa RDA. ¿Qué quiere decir? Ya tenemos varias etiquetas utilizadas, la 007, los campos líderes, el subcampo donde estamos indicando que estamos trabajando en RDA, la 264, que esta también es muy importante y que viene a reemplazar la 260. ¿Por qué? Si se dan cuenta nomás aquí el cambio, esta etiqueta es más amplia, estamos hablando de producción, en el caso que estemos catalogando de pronto películas, cortometrajes, que no hacemos asociación a una publicación o a una editorial, sino a una productora, distribución, fabricación, copyright, ¿listo? Entonces es más amplia que la 260, por lo tanto vamos a ingresar la información aquí. Aquí estamos diciendo que este libro entonces fue publicado en Bogotá, Colombia. Importante que sigamos la puntuación y que podamos identificar también la ciudad. Anteriormente con angloamericanas hacíamos alusión al país. Hoy en día ya colocamos la ciudad para homonimias, sinonimias que existan. Entonces, Bogotá, Colombia, nuestra editorial, entonces aquí nos dice que es Editorial Planeta. Vamos a colocarla completa, Editorial Planeta Colombiana. Importante que no ingresemos, en el caso cuando veamos en nuestra página legal, este ejemplo, Editorial Planeta Colombiana SA, Sociedad Anónima, SAS, Limitada, no tenemos que colocar esas siglas, ¿listo? No es necesidad de colocar esa información, pero eso también son políticas que se pueden ir creando desde la biblioteca, pero eso puede confundir al usuario. Fecha de publicación, entonces ya dijimos, recordemos por aquí, en el campo 008 que dijimos que es del 2014, que es una fecha de copyright. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar 2014 y terminamos con punto. Estamos diciendo que esa es nuestra fecha de publicación. Vamos a revisar los indicadores que nos dice Mar que debemos utilizar. Entonces, primero indicador no lo aplicamos, segundo indicador sí, voy a colocar este primero 1, listo, en el segundo 1 y voy a duplicar la etiqueta porque recordemos que esta fecha es de copyright, la antecede el símbolo C de copyright. Bueno, vamos a duplicar la etiqueta y vamos a colocar solo a diligenciar el subcampo C, pero vamos a pegar, podemos buscar el símbolo de copyright por internet y lo pegamos, o también lo podemos sacar con al 0169, también nos sale desde nuestro teclado, y aquí colocamos el año 2014, pero no adicionamos el punto. Y aquí recordemos que el indicador nos cambia a 4. Revisémoslo en Mar. Aquí nos está diciendo fecha de copyright, listo. Entonces aquí ya tenemos las dos fechas, la de publicación y la de copyright, que según RDA debemos hacerlo de esa manera.
Continuamos con nuestra etiqueta 300, descripción física. Aquí vamos a colocar entonces el número de páginas. Recordemos que si de pronto en nuestra publicación tenemos algunas páginas que estén en números romanos, entonces vamos a colocarlas primero. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces digamos que tiene 20 páginas en números romanos, los colocamos en minúscula, luego una coma, espacio y ahí sí colocamos los números. Entonces vamos a colocar la cantidad de páginas que nos aparece, serían 304 espacio páginas. Colocamos los dos puntos. En el dado caso que hayamos colocado ilustraciones, pero en este libro no aplica, pero si fuera así, dos puntos, subcampo B, ilustraciones, y podemos colocar después de una coma qué tipo de ilustraciones, por ejemplo, ilustraciones a color, o podemos colocar ilustraciones en blanco y negro, o también podemos colocar, dependiendo del análisis, ilustraciones, cuadros, lo que vayamos viendo en el orden, pero recordemos que asimismo debe estar evidenciado en la etiqueta 008. En este caso no nos aplica, las ilustraciones no hay, quiere decir que la puntuación del subcampo A va a ser punto y coma, y vamos a pasar con las dimensiones del libro. Aquí podemos utilizar una regla, medir el alto del libro. Vamos a colocar que son 16 centímetros y finalizamos sin punto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cm no es una abreviatura, es una unidad de medida internacional que así se conserva. ¿Listo? Así la debemos dejar. Pasamos a nuestras etiquetas 336, 337 y 338. Recordemos que estas etiquetas sumadas con la 007, la 264 son las que estamos aplicando con el cambio a RDA para que tengamos en cuenta. Aquí vamos a tener en cuenta que el subcampo 2 debe ser el final, entonces podemos ir subiendo los otros subcampos para que nos quede el 2 al final. Es muy sencillo que ustedes diligencien esta información para el caso de los libros. En el caso de COA y de otros sistemas de gestión bibliotecaria se pueden dejar predeterminados cuando vayamos a catalogar libros y también otro tipo de materiales para que en futuras catalogaciones no tengamos que repetir este proceso para que nos pueda rendir. Para realizar el ejercicio, ¿qué debemos hacer? Entonces vamos a entrar al formato MAR 21. Nos vamos aquí a devolver, entonces le vamos a cargar bibliográfico, MAR, y estamos en nuestra página principal. Aquí únicamente les recomendamos que consulten el MAR 21 en español para estos casos, MAR en español. ¿Por qué no para revisar las etiquetas? Porque no es la última actualización. En cambio en inglés están todas las actualizaciones que también se van haciendo bajo la norma RDA, recursos, descripción y acceso, para que lo recordemos. Aquí, como ya lo pasamos a español, vamos a seleccionar la opción RDA en MAR, resumen de adiciones, y nos va a llevar a unas páginas donde vamos a encontrar específicamente esas tres etiquetas, 336, estos nuevos campos, 37 y 338. Vamos a empezar con el 336. Vamos a seleccionar lista de términos y códigos y aquí nos va a indicar cómo diligenciar esta información. Aquí nos dice que debemos colocar en el subcampo A, en el subcampo B, y para el subcampo 2 vamos a hacerlo de esta manera, RDA Content, o también lo podemos colocar en español, RDA Contenido. Eso ya es política también de cada institución. Recordemos que esta información no es visible para los usuarios y que estas tres etiquetas se van a representar en un futuro como iconografía para que el usuario pueda revisar desde el catálogo esos tipos de materiales, como los encontramos en textos, mediados, en qué tipo de soportes, etcétera. Vamos a revisar, en este caso estamos catalogando un libro en físico, un libro impreso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en ese libro? Texto. ¿Listo? Entonces aquí no tenemos texto. Entonces vamos a colocar en el subcampo de la 336 texto. Subcampo B, aquí que nos dice el código TXT, 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 y en el subcampo 2, RDA contenido o content. Nosotros recomendamos que lo hagamos en español. Vamos a pasar a la 337, entonces si se dieron cuenta que ustedes también van a encontrar otro tipo de contenidos que ustedes estén catalogando. Por ejemplo, si están catalogando un podcast, si están catalogando algún sonido, entonces pueden ir revisando la información según el recurso que ustedes tengan. Vamos a devolvernos, vamos a pasar a la etiqueta 337, lo mismo, lista de términos. Y acá vamos a revisar qué nos dice esto de medio.
Si necesitamos algún medio para leer o acceder a la información de este recurso. Como estamos haciendo el ejercicio con un libro impreso, no necesitamos ningún medio, solo necesitamos tenerlo en nuestras manos para poder leerlo. Si fuera el libro digital, sí necesitaríamos un medio, que cuál sería el computador, como lo estamos viendo acá. Entonces aquí vamos a revisar qué medio nos aplica. Aquí podemos utilizar esta opción no mediado, no necesitamos ningún medio. Entonces vamos a colocar esta palabra no mediado, no mediado. En el subcampo B, entonces el código de no mediado que es N. Y en el subcampo D, RDA medio. Listo. Esto ustedes lo pueden dejar configurado cuando sea el caso de los libros. Vamos a pasar a la 338 que nos indica el tipo de soporte en el que se encuentra ese material o el portador. Vamos a colocar aquí la lista de términos y vamos a revisar cuál sería ese portador. Ustedes van a encontrar diversos portadores o soportes, como soportes para audio, portadores de audio, de computadora, de microforma, de microscopio, imagen proyectable. No mediados. Recordemos que en la 337 dijimos que no necesitamos un medio. Quiere decir que esta es la opción que vamos a utilizar. Para el caso de los libros, cuando nos estemos refiriendo a libros, a revistas que tengamos impresas, podemos utilizar esta opción volumen. ¿Listo? Esta es la que vamos a dejar. Entonces, subcampo A, volumen. Subcampo B, NC. NC. Y subcampo 2, RDA, soporte. Listo. Y ya lo dejamos listo. Vamos a continuar con la etiqueta 490, la mención de serie. Vamos a colocar en el subcampo A la serie. Esta es una serie que hace parte de autores españoles e iberoamericanos. Entonces es importante que lo coloquemos. Esta serie no tiene ningún número, que a veces los números los podemos encontrar en el lomo, pero hace parte de esa serie. Entonces vamos a colocar el primer indicador 0, quiere decir que no la vamos a trazar, no la vamos a recuperar en otra etiqueta de las 700 para trazarla, sino vamos a dejarla de esta manera. Perfecto, aquí ya terminaríamos con la serie. Pasamos a las etiquetas 500. Recordemos que en la etiqueta 500 podemos colocar notas generales alusivas al usuario, que sean importantes para el usuario. Recordemos que esas notas debemos siempre normalizarlas y debemos manejar las mismas. Aquí podemos de pronto decir que este libro también se encuentra en la versión digital en la biblioteca, en el dado caso que aplique, o podemos colocar que de pronto le falta una página, si es alguna información importante para el usuario, o si ustedes quieran resaltar algo. En la literatura normalmente no colocamos ese tipo de notas, pero ustedes ya van también según la política analizando qué es, qué pueden colocar. Tenemos la etiqueta 505. En esa etiqueta 505 podemos colocar el contenido, por ejemplo, para aquellos libros de pronto informativos donde queramos detallar un poco más del título para que se recupere, o podemos colocar más información para que el usuario lo tenga claro. Entonces recomendamos que si son contenidos que tengan un título específico o hagan alusión a un volumen, a una parte, podemos diligenciarlo de la siguiente forma. Vamos a hacer un ejemplo. En el subcampo A colocamos el contenido de manera muy sencilla para solo visualizarlo dentro del software. Pero en el subcampo T podemos colocar el título de ese capítulo o volumen que estemos refiriéndonos. Entonces, un ejemplo. Vamos a empezar con la parte 1. Ahí sí vamos mirando cómo se encuentra nuestro contenido. Aquí pasamos al título y ese título se llama manifestaciones. Un ejemplo, y aquí guión guión. Duplicamos las etiquetas y vamos haciendo, vamos corriendo. Entonces aquí la parte 2, y digamos que este título de la parte 2 se llama correlaciones, guión, guión, y vamos a hacer 3 partes. ¿Qué nos permite ese subcampo T? Poder recuperar esa información, poder acceder a ese título,
a ese contenido. Entonces, cuando el usuario esté buscando alguna información, le va a recuperar a través del catálogo. Entonces, podemos tener datos un poco más exactos. Eso también es según las políticas. Digamos que en este caso se puede aplicar para obras patrimoniales, contenidos locales que queramos dar mayor visibilidad o también según cómo vayamos analizando ese recurso de información. Perfecto, entonces vamos a colocar aquí una parte 3 para hacer el ejercicio y vamos a finalizar. Final. Y ahí terminamos con puntos y no vamos a recuperar más contenidos. Vamos a revisar los indicadores. Aquí nos está diciendo que el indicador 0 es donde estamos visualizando los contenidos. Entonces vamos a utilizar el 0. Perfecto. Y ya ahorita más adelante miramos cómo nos queda desplegado. Vamos a continuar con una etiqueta 520. Para la literatura recomendamos que podamos revisar la información de esta etiqueta de pronto en internet de algunas páginas para tomar el resumen o podamos copiar el que se encuentra en la parte final del libro. Entonces, aquí vamos a colocar el resumen. Recordemos que el resumen lo podemos buscar por internet. Yo lo busqué por la página específica de la editorial Planeta. Aquí nos dice un poco el resumen. Entonces lo colocamos en el subcampo E, lo copiamos, revisemos que esté muy bien la ortografía y en el subcampo U colocamos la URI donde encontramos ese resumen. ¿Listo? Para que el usuario pueda acceder directamente a esta página. El indicador sería el 3, que según el MAR nos está diciendo que estamos colocando un resumen o abstract. Es importante que siempre coloquemos esa URL. Vamos a colocar o vamos a continuar con el subcampo 521. Aquí en el subcampo A vamos a colocar el público destinatario. En este caso es recomendado para un público general, podemos colocarlo recomendado para un público general, pero también podemos hacer la recomendación cuando estemos hablando de literatura infantil, recomendado para un público mayor de 3 años o dependiendo lo que nos diga la obra, que en muchos casos podemos ver reflejado esa información. En este caso no manejamos indicadores. Podemos continuar con la etiqueta 534. En este caso recordemos que en la 041 estas dos van relacionadas. Como aquí dijimos que no, este libro no es una traducción, o sea, no tenemos un título original, por lo tanto la 534 no la vamos a diligenciar. Es en el caso que nos aplique. La 541 la recomendamos para aquellas bibliotecas que utilicen una forma de adquisición compra, donación, canje, dádiva, etcétera, y aquí puedan tener algunos datos de esa información, cuándo fue adquirida la obra, qué valor tiene, en qué fecha, para qué biblioteca va, etcétera, son datos importantes que los podemos diligenciar. La 546 es otra nota de lengua, de idioma, donde podemos colocar, si dependiendo de nuestro libro vamos a encontrar más idiomas, inglés, español. En este caso solo está el español, por lo tanto no la vamos a colocar. En la 586 podemos colocar también la nota de premios. Aquí podemos también hacer una investigación por internet, mirando aquellos premios que hayan recibido los autores. Por ejemplo, acá podemos decir que el Premio Nacional de Literatura Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá fue otorgado en 1995. Entonces vamos a colocar acá un ejemplo en el subcampo A, una coma, 1995 y el año. Recordemos que todas las etiquetas 500 que vayamos a utilizar finalizan con punto. Si queremos colocar más, podemos duplicar la etiqueta y colocar más premios que también podamos resaltar del autor. Vamos a pasar a las etiquetas 600. En este caso vamos a aplicar las 650 puntos de acceso temáticos. Vamos a colocar las materias. Como recomendación, desde las políticas que manejamos en la red para la literatura, recomendamos que coloquemos en el subcampo A primero el género literario. Entonces esto es una novela, novela colombiana. Listo. Podemos colocar el siglo en el subcampo Y, entonces decimos que es una novela colombiana del siglo XX. Y aquí en el subcampo 2, recordemos que en el subcampo 2 vamos a colocar el tesauro. Entonces es importante para las bibliotecas que manejen tesauro. Nosotros manejamos el armar en línea, que nos puede indicar también información para el análisis. Aquí vamos a seleccionar todos los campos, vamos a colocar novela, a ver qué nos sale, qué está normalizado. Recordemos que aquí vamos a pasar de un lenguaje natural a un lenguaje normalizado la información para que se pueda recuperar con mayor facilidad dentro de nuestros catálogos o dentro de nuestros OPACs. Entonces aquí vamos a colocar literatura colombiana, este lo vamos a utilizar
Y si se dan cuenta, estos términos específicos que significa el TE, también nos dice que novela colombiana está autorizado. ¿Cómo lo identificamos aquí en Armar? Porque nos aparece en verde. Entonces podemos utilizar este punto de acceso temático. Para aquellas bibliotecas que no tengan algún tesauro, ya sea Armar, la lista de encabezamientos de materias como las LEM u otros, pueden utilizar los puntos de acceso que manejamos desde la Biblioteca Nacional para la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Los indicadores, entonces recordemos aquí los indicadores. El primero indicador uno estamos diciendo que es un punto de acceso importante, principal. Y el segundo indicador 7. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el subcampo 2 mencionando el tesauro donde tomamos ese punto de acceso. Entonces, nuestra política es 1 y 7 como los indicadores y aquí decimos que es armar. Esto le permite también a las bibliotecas identificar qué tesauro se está utilizando y cómo podemos normalizar la información. Aquí vamos a duplicarla, después de colocar el género literario ya decimos la literatura, qué tipo de literatura es, entonces literatura colombiana, literatura española, recordemos que esto lo analizamos según la nacionalidad del autor. Colombiana, aquí también podemos decir que es del siglo XX y también que es armar. ¿Listo? Podemos tener un último punto de acceso temático donde hablemos un poco ya de la temática específica. Este libro nos está hablando de acontecimientos paranormales, de algunas actividades digamos que tiene que ver con la conciencia, con universos paralelos, entonces vamos a buscar dentro de Armar una materia que nos haga alusión a esta temática. Como último término vamos a utilizar este que encontramos aquí en el Armar, historias paranormales. Acá ustedes también pueden revisar un poco de qué trata, digamos que sí tiene que ver con estos temas que están acá. Entonces vamos a colocarlo. Normalmente recomendamos que no coloquemos más de 3 puntos de acceso temático porque también podemos dar una falsa expectativa al usuario, pero también es depende del análisis, listo, que ustedes puedan especificar. Aquí vamos a colocar este y en el subcampo 2 vamos a colocar nuestro armar. Entonces ya tendríamos nuestros 3 puntos de acceso temático donde se puede recuperar la información. En las etiquetas 700, en este caso en las 700, podemos colocar a nuestros autores secundarios, en este caso el libro no traía, pero recordemos que aquí colocaríamos otras autorías como ilustradores, editores, los segundos autores también que estén mencionados en el libro, compiladores, etcétera. Vamos a continuar con la etiqueta 800 en el caso que el libro también se encuentre en digital y tengamos los derechos de autor o tengamos alguna base de datos asociada, podemos colocar aquí el enlace. Y en el campo 900, que esto es un campo específico de COA, vamos a seleccionar la clasificación, que esta va a ser la DIUI, el número, vamos a colocar libros y aquí vamos a decirle que no nos suprima esto del OPAC. Vamos a devolverlos acá un momentico para colocar la clasificación. Vamos a colocar dos clasificaciones por el momento para que ustedes vean el ejemplo cómo sería con clasificación DEWI, que la colocamos en el campo 082 y la clasificación 084 que la colocamos en la 084 clasificación facetada o la clasificación local que dentro de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas utilizamos para el análisis de las obras de literatura. En este caso la clasificación es muy sencilla, empieza con la letra N porque es una novela, espacio y vamos a colocar las 3 primeras letras del apellido del autor, en este caso Men. ¿Listo? Importante que desde nuestro COA no repitamos las claves, puede haber otro Mendoza que no sea Mario, entonces ya podemos ir colocando de pronto un número para que nos ayude a identificar que no es el mismo autor y así no repitamos esta clasificación. Entonces esta es una opción y otra clasificación podemos consultar el DEWI y podemos colocar en el subcampo A ese número de clasificación DEWI que hace alusión a la literatura colombiana. Para las bibliotecas que no tengan el sistema de clasificación DEWI impreso digital, pueden de pronto consultar esta página de clasificación de la OLCLC, pueden revisarla y pueden tener de pronto una ayuda. Aquí ustedes van a encontrar, ya buscamos el libro
Colombia Paranormal, Paranormal Colombia, y nos sale que en la edición 23 del DIUI, esta es la clasificación. Esta clasificación está relacionada con literatura. También encontramos otras clasificaciones, como ustedes se pueden dar cuenta, que es el 130, que también está alusiva a temas paranormales, pero en este caso recomendamos que como es un libro de literatura, de pronto lo podamos colocar por allí. Entonces, eso también va en la política que vaya utilizando cada institución. Después colocamos nuestra clave de autor, que sería M53. Recordemos que la tomamos con el apellido del autor. En este caso, como política desde la red, manejamos solo los dos primeros dígitos. Ustedes también pueden consultar la tabla por internet, pero vamos a tomar solo los dos primeros números. ¿Listo? Entonces sería M53. Y aquí vamos a colocar la edición del DIUI 23, que es la que manejamos también. Ahí dependiendo también de la que ustedes manejen, pueden ir colocando. Y aquí como indicadores vamos a colocar el 0 porque estamos manejando la edición completa del DIUI y la está asignando una agencia diferente a la Biblioteca del Congreso, sería 04. Entonces es importante que se diligencien esos indicadores. Ya hemos terminado con la catalogación de nuestro libro, vamos a darle guardar para visibilizar cómo nos queda ya registrada la información. Recordemos que en COA también podemos editar y mirar cómo nos queda la información. Entonces miremos cómo se nos ve. Aquí podemos darle en mostrar para ver todas las etiquetas, subcampos e indicadores y verificar que hayamos realizado bien nuestro proceso de catalogación. Listo, nos quedó muy bien nuestro ejercicio. También podemos seleccionar la opción para subir la carátula. Entonces vamos a darle la opción editar, cargar imagen. Si no les aparece, hay una forma muy sencilla para parametrizarlo desde la parte de administración. Aquí vamos a buscar entonces nuestra imagen por internet de la carátula. Aquí la encontramos por internet. Les recomiendo que puedan recortarla para que no nos genere tanto peso. Entonces vamos a recortar aquí la imagen. Vamos a guardarla en nuestro escritorio para tenerla rápidamente a la mano, aquí en el escritorio, pero cambiémosle y vamos a colocar el ISBN para que así podamos identificarla también de manera más sencilla cuando la estemos depositando en nuestra base de datos de COA. Entonces guardar, aquí nos devolvemos al COA, nuevamente editar, cargar imagen. Vamos a arrastrar aquí el archivo o vamos a seleccionarlo, entonces aquí lo tenemos. Aquí ya nos empieza a subir nuestra imagen, le damos procesar imagen, esperamos que nos procese y ya nos quedó lista nuestra imagen. Entonces esta es la parte de la visualización dentro del staff o la interfaz administrativa. Ya tenemos nuestra catalogación completa en RDA con nuestra imagen lista y esta es la visualización dentro del catálogo. Si se dan cuenta, se ve muy bonita nuestra imagen. En el momento que busquemos también información, el usuario ya va a poder tener una visibilización de esta imagen que es más sencilla. Entonces podemos hacer una búsqueda para verificar exactamente. Vamos a colocar aquí paranormal. Listo, también podemos buscarlo por literatura, por el autor, por esa palabra clave importante que deseemos hacer la recuperación. Y vamos a encontrar que nos lleva a nuestro registro. Aquí se nos ve completo y cómo se nos relaciona toda la información para que el usuario pueda revisar todo muy completo. Esta sería la catalogación de un libro impreso aplicando la normativa RDA. Espero haya sido de su interés. Muchas gracias.